buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Yo vengo con un vídeo más que especial porque el pasado domingo 31 de mayo de 2020 cumplió 90 años la leyenda viva del cine Clint Eastwood. ¡Felicidades! 90 años y está mejor que yo el tío, hay que joderse. Recordemos que Eastwood está más activo que nunca. El pasado 2019, por ejemplo, tenemos el biopic sobre Richard Jewell, cuya odisea para demostrar su inocencia después de un atentado con bomba fue el eje principal también de la segunda temporada de la serie Manhunt. Y el año anterior, en 2018, dirigió y coprotagonizó Mule, la mula, cuando ya tenía los 80 y tantos. Así que no se me ocurre mejor forma de conmemorar esta efeméride que con un vídeo de curiosidades que vamos a comenzar en 3, 2, 1, ¡let's go! Bueno, antes que nada, deciros que le voy a poner al título del vídeo, en plan clickbait, 10 curiosidades sobre Clint Eastwood o algo así, pero vamos, no me hagáis ni caso, no he contado las curiosidades, ya me conocéis, seguro que empiezo a hablar y hablar y hablar, o sea que serán más de 10, pero bueno, eso es lo de menos. Desde hace un tiempo, la edad de Clint Eastwood ha sido pues, la noticia más constante alrededor de su figura, y es que, por ejemplo, ostenta el récord de ser la persona de más edad en haber conseguido un premio de la Academia al Mejor Director. Lo obtuvo, además, por segunda vez en 2005 por la película $1 Million Baby, cuando él ya contaba con 74 años. Además, $1 Million Baby, aparte del Oscar a la Mejor Dirección, también consiguió el Oscar a la Mejor Película, mismos logros que ya había obtenido en 1992 por Unforgiven, que en España conocemos como Sin Perdón. Esto es, también consiguió 2 Oscars, los correspondientes a Mejor Director y Mejor Película. Todo ello pese a que sus inicios no fueron lo que se puede decir fáciles. Su propio padre se negaba a su deseo de convertirse en actor y en los primeros castings que hizo siempre era rechazado porque no era muy buen intérprete, que digamos, y además siempre le achacaban que tenía la misma expresión corporal que R2-D2 de Star Wars o un gato de escayola, es decir, ninguna. Pese a ello, en su juventud muchos le decían que tenía cierto parecido con James Dean, que precisamente había dejado huérfana a América, es decir, que había muerto en un accidente de tráfico cuando Eastwood empezaba su carrera, lo que le propició conseguir algunos papeles como en la serie de televisión Rawhide, ambientada en el salvaje oeste y donde estuvo durante 7 años, que fue su principal escuela dentro del mundillo. En Rawhide, Eastwood tenía un papel secundario, mientras que el rol principal lo encarnaba Eric Fleming. En 1965, Fleming le confesó a su compañero que acababa de rechazar una oferta para protagonizar un spaghetti western que se iba a rodar en España a las órdenes de un director italiano. La oferta, por ende, pasó de Fleming a Eastwood y el resto, como se suele decir, es historia. Eastwood tampoco estaba convencido de hacer por un puñado de dólares, que fue su primera colaboración con Sergio Leone, pero al final aceptó porque consideró que eran una especie de vacaciones pagadas y además después del rodaje le compensaban con un coche, un Mercedes. Y junto a Sergio Leone rodó consecutivamente la trilogía que hoy conocemos como la trilogía del dólar en 1965, 1966 y 1967, que revolucionó el único género genuinamente norteamericano y convirtieron a Eastwood en una estrella. Lo paradójico del asunto es que todas estas películas se estrenaron en Estados Unidos cuando ya lo habían hecho las 3 en el resto del mundo. Es decir, que durante ese periodo, durante 3 años, Eastwood seguía prácticamente siendo un desconocido en su país natal, mientras que para el resto del mundo era la superestrella que encarnaba al conocido jinete sin nombre. El tiempo que Eastwood pasó junto a Sergio Leone le sirvieron como aprendizaje, habida cuenta además de que él ya no era ningún chaval, tenía 34 años, es decir, que no tenía tiempo que perder. Esta influencia es patente en su filmografía, de hecho, varios de los papeles que posteriormente ha interpretado en la gran pantalla, como en Infierno de Cobardes o en El Jinete Pálido, son muy parecidos al rol que encarnaba en la trilogía rodada en nuestro país, pero es que además el propio Eastwood ha reconocido como una de sus máximas influencias a Sergio Leone. Sin embargo, la relación entre los dos en su momento se desgastó muy rápido debido a la concatenación del rodaje de las 3 películas y terminó fatal
cuando Eastwood hizo volar expresamente a Sergio Leone hasta Estados Unidos para hablar sobre el que debería haber sido su cuarto proyecto juntos, hasta que llegó su hora, pero Eastwood ya sabía, antes de hacerle volar desde Italia, que le iba a decir que no. Leone nunca se lo perdonó y años después, en las ruedas de prensa para la presentación de la película de Once Upon a Time in America, se tomó su particular venganza comparando a Robert De Niro con Clint Eastwood, diciendo que Eastwood era una estrella, pero en cambio Robert De Niro era un actor. Además hizo otro comentario aún más doloroso, que fue: en el tiempo que estuve con Clint, su cara solamente tenía dos expresiones, con sombrero y sin sombrero. Tanto por sus papeles en los western como en la saga de películas de Harry el Sucio, Clint Eastwood siempre ha sido señalado como el arquetipo de la masculinidad. Un arquetipo que además también ha demostrado fuera de la pantalla, donde se dice que tiene 8 hijos de 6 mujeres diferentes, aunque se habla de que podría haber muchos más por ahí sueltos. En todo caso, parece que como figura paterna Eastwood sí que ha cumplido, ya que muchos de sus hijos han seguido sus pasos, incluso tutelados por su propio padre. Es el caso de Kyle Eastwood, que acompañaba a su progenitor en El aventurero de medianoche, Alison Eastwood, que también tenía un pequeño papel, un papel secundario en Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, o Scott Eastwood, que es el que más se está sonando en los últimos años por su aparición en películas de gran perfil, como en la saga de películas de The Fast and the Furious. Aunque si tenemos que hablar de hijos o de ahijados, tenemos que hablar también de Bradley Cooper, que fue el principal protagonista de American Sniper, el francotirador, y coprotagonizó también la mencionada Mule, la mula. Además, Eastwood también le dio la bendición para que Cooper debutara como director, cediéndole el testigo para que dirigiese la nueva versión del clásico Ha nacido una estrella, proyecto que venía desarrollándose desde hace prácticamente una década, donde presumiblemente Eastwood habría sido el director y Beyoncé habría sido la principal protagonista. Finalmente no fue así, la agraciada fue Lady Gaga, quien además consiguió el premio Oscar a la mejor canción original. Y es que la música es otra de las pasiones confesas de Eastwood, sobre todo el jazz. Por eso hizo un biopic sobre uno de los grandes exponentes del género, Charlie Parker, encarnado por Forest Whitaker en Beer en 1988, y más recientemente en 2014 Eastwood dirigió Jersey Boys, que era un biopic sobre el grupo The Four Seasons, que era también una adaptación del musical de éxito homónimo. Al margen de ello, Eastwood también ha hecho sus pinitos como cantante y como compositor, y ha compuesto varias de las bandas sonoras de sus películas, como por ejemplo la maravillosa partitura de Los puentes de Madison, que también dirigió y coprotagonizó junto a Meryl Streep. Lo que no sabemos es qué le parece el tema de Gorillaz, que lleva su nombre y que a estas alturas ya debe ser conocido por todos. Aunque también tenemos que decir que la mencionada película de Jersey Boys pasó prácticamente desapercibida, o cuanto menos eclipsada en la cartelera por American Sniper, el francotirador, que también se estrenó a los pocos meses, en el mismo año. Una cosa que le ha pasado también, por ejemplo, con la imprescindible Changeling, estrenada en España como El intercambio, que pasó de puntillas, opacada por la más aplaudida Gran Torino. Y antes de eso también le había pasado con la doble película Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima. Y es que una vez más tenemos que recalcar la prolijidad de Clint Eastwood, que tanto en cualquiera de estas facetas, en los últimos 20 años ha estrenado una veintena de películas. A pesar de todo ello, todavía no se ha dicho absolutamente nada de cuál va a ser su próximo proyecto, con lo que mucho nos tememos que esté pensando ya en la jubilación definitiva. Tanta dedicación al trabajo hace que, por el contrario, y tal y como señalan muchos de sus más allegados, Eastwood sea muy despreocupado en su día a día. El nombre de su productora, Malpaso Production, no tiene demasiada historia. Le puso el mismo nombre que lleva un arroyo, bautizado así en la localidad donde vive, Carmel, que es la típica localidad costera que es muy tranquila durante el año, pero que en verano se llena de turistas. Los propios vecinos de Carmel le designaron como alcalde de la ciudad a mediados de los 80, cargo que Eastwood
ocupó durante 2 años. Hasta la fecha, Clint Eastwood ha conseguido huir del género de las películas de superhéroes, aunque ha orbitado en algunos proyectos relacionados con las mallas. Por ejemplo, a inicios de su carrera en 1960 fue tentado para interpretar a Dos Caras, uno de los enemigos de la galería de villanos de Batman, en una nueva serie para la televisión. También se dice que fue uno de los nombres que sonó en su momento para haber interpretado a Superman en la primera película en imagen real sobre el personaje antes de que se contratase a Christopher Reeve. Y más recientemente estuvo en las quinielas de todos los fans para haber encarnado nada más y nada menos que el rol de Bruce Wayne, esto es Batman, en una adaptación de la serie de televisión animada Batman Beyond, que presentan a un Bruce Wayne envejecido tutelando a un nuevo cruzado enmascarado de Gotham. Nos despedimos tal y como empezamos hablando de la interpretación, y es que no cabe duda que sus dotes han ido mejorando a lo largo de los años, pero es que además la mayoría de los intérpretes que han estado bajo sus órdenes hablan maravillas sobre la dirección que ha hecho con ellos. Tanto Sean Penn como Tim Robbins por Mystic River, como Morgan Freeman y Hilary Swank por $1 Million Baby deben parte de sus estatuillas al trabajo que hizo con ellos. Y hasta aquí nuestro vídeo de curiosidades conmemorando el 90 aniversario de Clint Eastwood. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal, del que hoy me despido con un fanáticos. Saludos, amigos. ¡Chao!